Por mucho que crean saber las diferentes escuelas de egiptólogos acerca de la historia de la civilización egipcia, no pueden establecer un orden cronológico de sucesos debido a la óptica del mundo y sus ciclos adoptada por la religión egipcia. Otras civilizaciones primarias alrededor de todo el mundo se preocuparon por medir el tiempo, para lo cual dejaron elaborados calendarios que llegan hasta nuestros días, lo cual no fue así en la civilización egipcia. Para los egipcios en la antigüedad no era importante medir los segmentos del tiempo ni establecer los hechos en diferente coordinación cronológica. Lo más importante era establecer su relación con todo el universo. Concebían que todo en la tierra estaba sujeto a un ciclo que se iba repitiendo cada cierto tiempo. Así se producían los ciclos anuales de inundaciones del Nilo. También se producía el gran recorrido circular del Sol de este a oeste, así como también el recorrido por el inframundo de sus diferentes dioses, sea Osiris, Ra u otros. Todo rondaba alrededor de un equilibrio que debía mantenerse. Cualquier cosa que alterara este equilibrio podía ocasionar que el mundo fuera al caos, al desorden, a la destrucción. Este es el hecho que enmarca a la civilización egipcia como único. Para los egipcios, el Maat era lo más importante. Ese equilibrio que hacía que un esclavo, un artesano, un campesino y diferentes estatus sociales se mantuvieran subordinados, no alteraran para nada su estatus social porque podían alterar la sociedad en la que vivían y con ello desequilibrar las fuerzas del universo. Cualquier cosa que dijera el rey viviente, el faraón, era una ley, puesto que ese era un medio que acondicionaba a todo su pueblo para que pudiera atravesar el inframundo en busca de una vida eterna de paz. Esta concepción es vital para poder entender toda la cosmogonía egipcia. En esta serie de materiales que voy a ir presentando, les iré mostrando diferentes aspectos de esta enigmática civilización. Para hoy me he guardado como sorpresa un interesante material que les he traído. Últimos descubrimientos han revuelto al mundo. La Gran Pirámide de Giza. ¿Su autor es realmente el rey Keops o no? A continuación, las pruebas presentadas y las objeciones. Durante décadas, básicamente los egiptólogos se han apoyado en dos pruebas iniciales para adjudicar la Gran Pirámide de Giza al faraón Keops. Primero, la narrativa ofrecida por el historiador Heródoto y segundo, por el nombre de Keops que dicen encontrar dentro de la Gran Pirámide.
Como bien se pudo observar, Heródoto vivió desde el 484 al 425 antes de nuestra era. La narrativa que hace acerca de la Gran Pirámide de Giza y el faraón Keops, los grupos de historiadores la ubican entre 2500 al 2650 antes de nuestra era. Como ven, hay cerca de unos 2000 años de diferencia. Para escribir acerca de sucesos anteriores a él, el historiador griego Heródoto se valió de respuestas y declaraciones que le daban a las indagaciones que él hacía. Heródoto cuenta haber preguntado a algunos sacerdotes egipcios de su tiempo, en el momento en que él visitó el Egipto, y que estos le dijeron que la pirámide la había hecho el faraón Keops y que en su construcción habían empleado unos 100.000 a 120.000 esclavos. Excavaciones llevadas a cabo por un grupo bajo la dirección de Mark Lehner en la década de 1980 develaron toda un área residencial cercana a la Gran Pirámide. Es decir, bajo las arenas, en este territorio, se descubrieron albergues y casas, también comedores. El cálculo que se hizo, dada la amplitud de todo el territorio develado, es que realmente laboraron en el quehacer de la Gran Pirámide unas 20.000 a 22.000 personas. Segundo, en los comedores se encontró alimento reforzado con carnes para los grupos que trabajaban allí. Tercero, se descubrieron también tumbas de capataces, jefes de cuadrilla y personal que dirigía. También tumbas de trabajadores normales, lo cual desmiente la versión dada por Heródoto. La mayoría del personal que trabajaba allí eran trabajadores del reino y como tal eran bien alimentados para una obra de gran valor para los reyes de aquel tiempo. De modo que no fueron esclavos en su mayoría los que laboraron allí. Ya vimos cómo la narrativa de Heródoto no es confiable. Otra de las señalamientos que hace Heródoto es que Keops llegó al extremo de prostituir a su hija con tal de obtener dinero para costear esta obra. ¿Cuánto tuvo de dinero que haberle sacado a su hija para poder sufragar los costos de la obra? ¿Qué muestra la historia? ¿Qué muestran los descubrimientos? Acerca de este punto se ha encontrado dos barcas, una allí pegada a la Gran Pirámide y otra barca más pertenecientes a Keops. También en escritos que se han encontrado y en los yacimientos de Arabia hay señalamientos de que se hicieron varios viajes para buscar piedras preciosas a estos lugares. Hay varias minas que se explotaron para obtener el dinero suficiente y en esto se basó el poder del imperio antiguo de Egipto, que fue el momento de máximo esplendor de esta civilización. De modo que también se desmiente esta versión ofrecida por Heródoto acerca de Keops y su manera de obtener riquezas. Habiéndose confirmado
los errores que tienen algunas narrativas de Heródoto, ¿por qué hay grupos de egiptólogos que siguen sosteniendo los escritos de Heródoto sobre la Gran Pirámide como prueba de que ésta pertenece a Keops? Siguiendo el hilo de los escritos de Heródoto, les comento un detalle más. El historiador relata haber visitado y visto con sus propios ojos unos maravillosos pasajes subterráneos, los cuales recorrió debajo de la meseta de Giza. Los pasillos describe que tenían decoraciones, pinturas murales y estatuas majestuosas, que cuando intentó entrar a las cámaras que vio, le negaron la entrada a unos guardianes y sacerdotes, alegando que se guardaban en esos lugares escritos sagrados que revelaban secretos desde el surgimiento del mundo y sus cosas hasta los más místicos rituales y hechizos mágicos, por lo que solo se permitía entrar a personal selecto y escogido. ¿Sabía usted que los egiptólogos que señalan a Heródoto como prueba en la Gran Pirámide, en este caso de los pasajes subterráneos, no le dan credibilidad a sus escritos? En cuanto a la pirámide, Heródoto se valió del testimonio de terceros y el mismo escritor declara muchas veces que no podía dar fe que fuera cierto lo que le decían, afirmando que él solo plasmaba en el papel sin cuestionar. Entonces, se da credibilidad a lo dicho por los terceros que informaron a Heródoto y no se quiere creer en las vivencias propias que narra este historiador. ¡Qué contradicción! ¿No cree usted? ¿Habrá una ciudad bajo la meseta de Giza? ¿Nos mintió Heródoto sobre esto? Si es así, ¿por qué necesitó haberlo hecho en este caso en particular? Pasemos a la segunda prueba que se da: el supuesto nombre de Keops encontrado en el interior de la Gran Pirámide. Los grafitis en rojo que se dan como prueba para considerar a Keops como autor de la Gran Pirámide fueron hallados en el interior de cámaras de descarga que se encuentran encima del techo de la Cámara del Rey. Los escritos están de manera tal que no se corresponden con los escritos reales que hacen referencia al faraón Keops, o mejor dicho, Khufu, ya que Keops es un nombre usado en la terminología griega, en tanto que para los egipcios era Jufu o Khufu. Es sabido que cuando se hacía referencia a reyes y faraones de la antigüedad, en muchos escritos se referían a ellos mostrándolos con la protección y apoyo de sus dioses benefactores. Como ya les dije, estos escritos estaban solo reservados para personal con un alto conocimiento. Y extraña el hecho de que para adjudicar la autoría de la Gran Pirámide a Keops se haya encontrado los nombres de este en cámaras que están ocultas o escondidas. Les propongo analizar profundamente estos escritos y ver los errores que marcan los especialistas en este escrito antiguo. En esta foto puede observarse bien uno de los grafitis. Analizando detenidamente, se puede observar dentro del marco o círculo ovalado dos ibis con una víbora entre ellas,
todos orientados o mirando hacia la derecha, y al final un huevo. Como muestra el dibujo, en los escritos antiguos se puede observar primero el huevo, seguido de dos codornices con una víbora entre ellas. En esta escritura, tanto las codornices como la víbora están mirando hacia la izquierda. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Hay algún error? En este segundo escrito se puede apreciar lo mismo. Tanto el becerro como la serpiente, como la ibis al final, están dirigidos de tal manera que están mirando hacia la derecha, cuando realmente debían estar al revés. Aquí, en esta otra ilustración, puede observar en la parte superior derecha cómo debía estar escrito este cartucho si se iba a poner de forma horizontal. También se señala un segundo error, y es el hecho de que no se haya tenido cuidado en el huevo de poner las rayitas de modo que se notaran. Al parecer puede apreciarse un punto. Veamos en otra gráfica cómo el escritor de la antigüedad tuvo cuidado de en un poco espacio marcar bien estas rayitas dentro de este huevo, porque esto era importante. Otra justificación que dan algunos grupos para dar valor a estos escritos es que los trabajadores o talladores los usaron para marcar las piedras con estos grafitis para saber dónde ubicarlos. Algo extraño, porque en otras pirámides como la pirámide de Meidún, la pirámide roja, se han encontrado marcas en las piedras, pero marcas con numeraciones o nombres de las cuadrillas que debían trabajar con estos materiales. Y así era que se marcaban para saber su posición. ¿Por qué poner el nombre de Keops para marcar algo? Entonces, en este caso, dicen que la discrepancia o la diferencia entre los dos escritos hallados en el interior de las cámaras de la Gran Pirámide, pues es el nombre de Keops escrito de diferentes maneras, pero en ninguno de los casos se corresponde con las formas más comunes utilizadas en la antigüedad para referirse al faraón Keops. Datos de uno de los exploradores que aventuró por la Gran Pirámide pueden arrojar algunas pistas para entender algo en este misterio. El prestigioso político y militar británico Richard William Howard Vyse llegó al Egipto atraído por leyendas antiguas acerca de las pirámides de Giza. Con poca experiencia como explorador en el campo de la egiptología, invirtió tiempo y recursos en encontrar algo en un sitio donde ya otros habían intentado y desistieron. Interminables y agotadores fueron los días durante los cuales recorrió una y otra vez pasadizos y una larga galería el señor Vyse, golpeando con su picoleta variadas rocas y ordenando infructuosas excavaciones que no arrojaron nada de valor, ni desde el punto material,
ni histórico, ni investigativo. El presupuesto destinado por el señor Howard Weiss a su aventura como explorador en la meseta de Giza se estaba agotando y por ende su tiempo también. Ya en total desespero, antes de desistir, acudió al riesgoso proceder de provocar explosiones dentro de la Gran Mole, ocasionando así una abertura que lo llevó a unos compartimientos en la parte superior de la Cámara del Rey. Haciendo un poquito de historia, les cuento que el egiptólogo y explorador Nathaniel Davidson en 1765 había descubierto en la parte superior de la Cámara del Rey un pequeño compartimiento que se conoció como la Cámara de Davidson. Las explosiones provocadas por Howard Weiss en 1837 abrieron una brecha que lo llevó a 4 cámaras más encima de la Cámara de Davidson. Lo extraño y alarmante del caso es que en la Cámara de Davidson no se encuentra nada en las paredes, ninguna marca. Pero en las 4 cámaras que descubrió Weiss al abrirse un hoyo producto de las explosiones que realizó, días después de él haber entrado a estas cámaras, ¿verdad?, a estos pequeños espacios entre grandes bloques de piedra, pues Weiss informa de un gran hallazgo y es escritos que hay en estas 4 cámaras que estaban sobre la primera cámara. Ahí está escrito el nombre de diferentes cuadrillas y también está escrito de maneras diferentes el nombre supuestamente del faraón Keops. Por fin una prueba de autoría en las pirámides y un descubrimiento que se adjudicó solo Weiss. Al parecer todo indica que hubo un gran fraude y que grupos de egiptólogos quieren aceptar este fraude como algo histórico. Por último, me he reservado ya para concluir este tema acerca del coronel Howard Weiss 2 pruebas contundentes. La primera prueba es lo manifestado, lo anotado por el mismo señor Howard Weiss en su diario personal, cuando frustrado escribe que no había encontrado nada dentro de la Gran Pirámide. Para echarle más leña al fuego, les diré que este diario se encontraba en el Museo del Cairo y que tiempo después desapareció. Pero no escapa las acusaciones que se ofrecen en el futuro. En el 2013, 2 estudiantes de la Universidad de Dresde, en Alemania, lograron tomar una muestra de la pintura con la que fue pintado el cartucho y lo llevaron para que fuera analizado en laboratorio. ¿Qué arrojó el análisis efectuado? La muestra analizada no fue lo suficiente como para que pudiera establecerse su datación exacta. Pero los técnicos determinaron algo impactante. El pigmento que estaba sobre los bloques de piedra originales se detectó que fue aplicado muchísimo tiempo después sobre estos bloques. No fue puesto allí en el momento en que fueron utilizadas estas piedras en la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Claro está
El análisis no es aceptado por los grupos de egiptólogos convencionales o ortodoxos, ya que alegan que la muestra fue tomada de forma ilegal. Pero el hecho de que haya sido tomada de forma ilegal no descarta el resultado obtenido. Y ahora pasaré a una tercera prueba que consideran los egiptólogos de importancia: el diario de Merer, el cual ya mostré anteriormente en este video. Este llamado diario no son más que pequeños fragmentos de papiro hallados en un sitio conocido como Wadi el-Harf. El descubrimiento fue realizado en el 2013 por una misión combinada de arqueólogos de Francia y Egipto. Wadi el-Harf es un asentamiento ubicado a las orillas del Mar Rojo, donde se montó un puerto artificial de tantos que se montaron durante el periodo del Egipto antiguo. El lugar consta de una serie de túneles hechos en la roca, los cuales servían de almacén de útiles y materiales que después serían transportados a diferentes puntos del imperio. Esparcidos por la zona se han encontrado restos de accesorios marítimos. Dentro de los túneles, diferentes artesanías y los pedazos del papiro que parecen ser un documento de contabilidad de mercancías y materiales recibidos y su destino. El autor del escrito es un funcionario que se desenvolvía como supervisor, cuyo nombre es Merer. Merer menciona en su escrito que estaba bajo las órdenes del jefe de obras Arhaf, al cual exalta al referirse con el título de nobleza Iripat. Según otros escritos de aquel tiempo, Arhaf fue el visir durante el periodo del reinado de Keops y Kefren, lo cual da fiabilidad histórica a este documento. ¡Bingo!, gritan las corrientes de egiptólogos, puesto que argumentan que esta es una prueba contundente de que el autor de la Gran Pirámide es Keops. Pero veamos en detalles lo que se ha podido traducir, ya que recuerden, amigos, hablamos de pedazos desgastados de un escrito de unos 4.500 años de antigüedad. En resumen, el funcionario Merer describe encontrarse entre los años 26 y 27 del reinado de Khufu, Keops. En sus funciones dice trasladarse desde este puerto de Wadi el-Harf a otros embarcaderos artificiales a los cuales llegaba mediante unos canales. Los meses que aprovechaban los egipcios eran los meses de inundaciones, donde podían llegar a embarcaderos artificiales que hacían en diferentes puntos. En este caso, Merer describe llegar a dos canteras, una la nombra Tura Norte y otra Tura Sur, y que después iría a un embarcadero muy cerca de la Gran Pirámide, al cual nombra Rashi Khufu. Es decir, aquí ya tenemos cierta información. También el supervisor dice que trasladaba caliza blanca desde estas canteras y otra serie de cosas, como que había mandado a Heliópolis por alimentos, que esperaba los alimentos. También dice que pasó la noche en Tura Norte. En otra porción se lee que el viaje demoraba unos 4 días. Lo que daban una serie de viajes en unos 10 días, de 2 a 3 viajes. Y se calcula que en el mes pues podían llevar unos 200 bloques de piedra caliza hacia el embarcadero de Rashi Khufu.
Todos estos cálculos son sacados y muchos de ellos dados por uno de los investigadores que participó en este descubrimiento, el señor Pierre Talet. Como los escritos no ofrecen nada específicamente acerca de qué hacían con estas rocas, si las estaban ubicando o qué funciones tenían, pues Talet piensa, ¿verdad?, y argumenta que estaban quizás ya en la terminación de la Gran Pirámide y que este material, esta caliza que se transportaba, se empleaba en el recubrimiento exterior de esta pirámide. Es sabido que en la antigüedad esta pirámide no se encontraba como hoy en día, sino que tenía un recubrimiento pulido en caliza blanca. Toda esta pirámide era lisa, todas sus partes. Así que Talet alega que puede ser que lo que describe Merer sea el traslado de la caliza para finalizar el cubrimiento y pulido de la Gran Pirámide. Otra cosa importante en estos datos es que se diga que estaba Merer en el año 26 o 27 del reinado de Keops, cuando los egiptólogos aseguraban que Keops había reinado 23 años, y esta cifra la tomaban nada menos que del papiro real de Turín. Pero cuando vamos al papiro de Turín, el nombre de Keops es casi legible. ¿Qué dice acerca de esto Heródoto? Bueno, el historiador Heródoto nos cuenta que Keops reinó unos 50 años. ¿Por qué no le dieron credibilidad los egiptólogos a Heródoto en este aspecto? ¿Por qué para unas cosas le dan credibilidad, como vimos anteriormente, y para otras no? Prefieren creer en lo ilegible del papiro de Turín para establecer que Keops reinó 23 años. Y el relato que hace Merer desmiente esta versión dada por los egiptólogos, cuando dice que Merer se encontraba en el año 26 o 27 del reinado de Keops. Otro dato más, otra equivocación más de las escuelas de egiptólogos. No hay en los escritos de Merer alguna parte que asegure que Khufu o Keops sea el autor de esta pirámide, sino que hace referencias al sitio de Giza, y en unas ocasiones se refiere al embarcadero y en otras ocasiones dice Akhet Khufu, refiriéndose a la Gran Pirámide o a esta porción que ocupa en Giza. Entonces, ¿dónde se encuentra o dónde vieron los egiptólogos la autoría de Khufu que le acredite el ser el autor de la Gran Pirámide? No lo pueden probar. Es más, la tesis dada por Talet reafirma un escrito antiguo que asegura que el faraón Khufu o Keops tan solo fue el reparador o restaurador de la Gran Pirámide de Giza, la cual se encontraba bien maltratada o descuidada en el momento en que este faraón ascendió al poder. ¿Qué les parece? Pero todo no queda ahí. Recientes pruebas radiográficas realizadas con tecnología de punta en el 2017 nos dan nuevos datos acerca de la Gran Pirámide. Pero tanto el escrito antiguo como este último descubrimiento realizado serán el motivo del próximo material.